La Sala Amós Salvador de Logroño y la colección Solo presentan La bomba y el colapso, con Claudio Ontana. Un recorrido por los episodios cuasi apocalípticos que vertebran la historia contemporánea. Un podcast de la exposición He aprendido que tienes que rezar por lo que no conoces, comisariada por Julio Ontana y producida por Cultural Rioja y Sala Amós Salvador. Bueno, hola. Me gustaría empezar esta pequeña charla agradeciendo a Juan la presentación, agradeciendo la confianza de la Sala Amós Salvador, que nos ha acogido con todo el cariño del mundo, a David y a Álvaro por haber hecho posible técnicamente esta serie de conferencias, a la colección Solo, que nos ha permitido hacer todo esto, al comisariado por materializar la exposición y contar con nosotros, y también a mis amigos y compañeros con los que he tenido el placer de compartir este viaje, y a los que me gustaría mandar un beso y un abrazo desde aquí, a Pablo, Pablo Caldera, que vino hace un par de semanas, Margot, que inauguró el ciclo, y Manuel Padín, que se encuentra hoy entre el público. Y, por supuesto, me gustaría agradecer también la asistencia a todos los presentes. Y, asimismo, sin perder mucho tiempo, también me gustaría iniciar la charla disculpándome por el subtítulo de la misma. Un pequeño recorrido por los episodios cuasi apocalípticos que vertebran la historia contemporánea. Cuando me dijeron que tenía que preparar una conferencia sobre un tema vinculado con la sala y en relación con la colección, decidí profundizar un poco en mi obsesión por el abismo y por aquello que se desploma. Y pensé entonces en presentar una escueta genealogía del fin, del colapso, justo de esto, relatando en estos 30 minutos algunos de los eventos cuasi apocalípticos que han definido y dibujado el mundo en el que vivimos hoy. Sin embargo, cuando puse el título, sin duda nos tenía mucha estima y fui víctima un poco de la falta de experiencia, y en ese momento ignoraba la cantidad de sucesos que han estado a punto de llevarnos a la extinción. El número es tan absurdo que parece solo cuestión de suerte que sigamos aquí. La realidad de una genealogía tan extensa impedía que tuviera sentido resumir el relato, y acortar el paseo convertía en algo banal cualquier cosa que tuviera que ver con la extinción. Por esa razón decidí tomar otro camino. Tenía pensado recorrer desastres nucleares, guerras mundiales, epidemias, pero también cosas más pequeñas, como unas vallas envenenadas hace millones de años o una tormenta eléctrica durante el Neolítico. Con ello buscaba vertebrar un discurso que nos permitiera entender el estado de hipernormalidad que vivimos hoy en día. Este es un término introducido por el sociólogo soviético Alexei Yurchak, y es un concepto muy popular entre los teóricos de la extinción, que pretende definir un poco esta sensación de haber asumido la cercanía del abismo. Describe la capacidad que parecemos haber desarrollado a asomar la cabeza por el precipicio y actuar como si no pasara absolutamente nada. Ver el vacío, pero no sentir el vértigo. E incluso llegar a experimentar la caída, pero no temer el golpe porque no somos capaces de ver el suelo. Quizá el ejemplo más claro de este concepto es la relación simbiótica que nuestra sociedad ha generado con los cracks económicos periódicos que estructuran nuestra vida. Después del shock, siempre parece que algo va a cambiar, pero nada nunca cambia, aunque todo sea distinto. La cita de Marx parece hacerse realidad. Primero catástrofe y luego farsa. En definitiva, vivimos una vida permanentemente al límite, en la que el mundo parece haberse convertido en un gran museo de catástrofes. No obstante, esto no significa que todo se haya acabado y que nada tenga sentido. Todo lo contrario, de hecho. No pretendo contagiaros aquí un espíritu derrotista y apocalíptico, simplemente intento señalar una realidad que la propia exposición creo que identifica por sí misma. Sigue habiendo vida, cosas que hacer, cosas que disfrutar y motivos por los que seguir, aunque estos solo se presenten justo antes del declive. La cultura, esta sala y las obras que la vertebran son un buen ejemplo de esto. La colección Solo, cuyas obras se exponen aquí en esta exposición, siempre ha estado interesada en las cosas que se desploman. Siempre ha tenido una relación íntima con el desastre. En un lugar en el que todo es caduco, en el que la catástrofe es permanente, la caída resulta atractiva casi por supervivencia. La inestabilidad se vuelve obligatoria.
Asimismo, las obras de la colección Solo reflejan con precisión este proceso de demolición. Los rascacielos colapsan y los barcos naufragan. Los bosques son conquistados por los monstruos. La bomba estalla y todo cruje. Irremediablemente nos convertimos en testigos de la gran caída. La estrella mutante que ha sustituido al Sol quiebra el horizonte. La inteligencia artificial da sus primeras pinceladas. Los muebles cobran vida y las máquinas de escribir se transforman en fusiles de asalto. Nacen nuevos pastores, mueren antiguos ídolos y se quiebran las viejas esculturas. Mientras nos miramos al espejo, gana altura la gran ola que amenaza a nuestro pesquero. Se confirma entonces que la vida... o por lo menos esta exposición, avanza al ritmo del descenso. Asimismo, creo que es oportuno recordar que caída, acaecer y decadencia comparten la misma raíz etimológica. También lo hacen precariedad y plegaria. Las obras de esta exposición representan la catástrofe y con ello expresan el deseo de evitar el colapso, como cuando un niño dibuja el divorcio de sus padres. No obstante, también expresan el deseo de verlo suceder. Nadie quiere sufrir los efectos de la bomba, pero dentro de nosotros hay algo que nos ruega ver las ruinas. Una suerte de sublime atómico. Existe cierto atractivo en ver cómo colapsa un edificio, en ver la erupción de un volcán o ver cómo se choca un Fórmula 1. Las obras de esta exposición nos muestran algo parecido. Un mundo sin nosotros, un lugar en el que hemos dejado de estar presentes para convertirnos en una anécdota apuntada al margen. No obstante, y esto creo que es importante para entender un poco lo que voy a contar en los próximos 20 minutos, no hay que confundir lo anecdótico con aquello que ocupa, con aquello que no tiene importancia. Así lo demuestra el matemático Fermat, que mientras leía su copia del libro Aritmética, un texto matemático escrito por Diofanto de Alejandría en el siglo III a.C., apuntó en el borde de una página un pequeño teorema que materializaba sus dudas sobre aquello que estaba leyendo. Este teorema solo pudo ser demostrado 396 años después por Andrew Wiles, un profesor de matemáticas británico. Y lo que realmente me resulta relevante de esta historia no es el tiempo que tardó en ser esclarecida la incógnita, ni la inesperada contribución del descubrimiento de Fermat a la seguridad digital, ni su curiosa aportación al nacimiento de la blockchain y los NFTs. Lo realmente importante de esta historia es que el teorema fue escrito en el margen. Lo absolutamente necesario adquiría entonces la condición de anécdota, y desde ahí, desde la marginalia de la página, aquellas palabras escritas en el borde retaban el orden de todo el libro. Es justo a esto a lo que le quiero dedicar el resto de la charla, a la anécdota, y concretamente a su capacidad para alterar las estructuras y dar la vuelta al orden habitual de la historia. Para Benjamin, las construcciones de la historia son comparables a las instrucciones militares. Estas acuartelan y acorazan la verdadera vida. Por contra, la anécdota es un levantamiento callejero. La anécdota nos acerca a las cosas en el espacio, permite que entren en nuestra vida. La anécdota es capaz de colarse por las grietas de lo convencional, de lo académico, de lo histórico y presentarnos algo mucho más pequeño que encapsula en su propia existencia una verdad demoledora. Lo anecdótico reta todo aquello que se atreva a nombrarse con mayúsculas. Parece copiar el comportamiento de la bomba. Lo anecdótico es capaz de generar nuevos principios en cuestión de segundos, retando a todo lo establecido. Y en este momento de la charla os voy a pedir que os comprometáis un poco conmigo, que realicéis una suerte de pacto de ficción. El resto de la conferencia va a estar estructurada por diferentes anécdotas, pequeños relatos olvidados y olvidables, pero que a mi parecer tienen una capacidad revolucionaria inimaginable. Así que de la misma forma que cuando Almodóvar nos presenta a una camarera sin un duro viviendo en un piso de 400 metros cuadrados, exterior, con techos kilométricos y cuadros de Pérez Villalta en las paredes, os voy a pedir un voto de confianza. Os voy a pedir esperanza. Os voy a pedir que confiéis en la anécdota como algo capaz de cambiar las cosas, algo capaz de levantar una barricada en el continuum de los grandes relatos. Asimismo, continuaré con una anécdota que me llamó la atención. Esto es el Lucky Dragon, que es un velero del que os voy a hablar ahora. El 22 de enero de 1954 partieron desde el puerto de Yaizu, un pequeño pueblo ubicado en la prefectura de Shizuoka, a escasos kilómetros del monte Fuji, 23 jóvenes marineros a bordo del pesquero japonés Lucky Dragon 5. Tras varias semanas de mala pesca en alta mar, el capitán de la nave, Tutsui, decidió modificar la ruta de la expedición y poner rumbo hacia las Islas Marshall, en cuyas aguas esperaba poder compensar la mala fortuna sufrida hasta el momento. Llegaron al destino durante la madrugada del 1 de marzo. En ese mismo instante, a 120 kilómetros del humilde pesquero, en el corazón del atolón Bikini, a las 6:45 de la mañana, el gobierno de Estados Unidos hizo detonar la mayor bomba termonuclear de la historia.
El terrible artefacto generó una brutal explosión cuyas consecuencias inmediatas fueron visibles desde la embarcación japonesa, donde los jóvenes marineros, profundamente desconcertados, contemplaron el destello mutante que iluminaba las aguas del Océano Pacífico mientras gritaban «El sol se alza por occidente». La falta de información entre la tripulación del Lucky Dragon 5 permitió a los pescadores mantener la calma mientras observaban desde cubierta aquel extraño y repentino amanecer. El cielo se había iluminado antes de lo que debería. El sol parecía haberse equivocado de ruta y los primeros rayos del alba habían sido sustituidos por un deslumbrante resplandor de color blanco. No obstante, ante la atónita mirada de los marineros, la nueva estrella comenzó a perder fuerza y súbitamente abandonó el firmamento. Todo volvía a estar oscuro. Los marineros desconocían qué acaba de pasar. Siguieron pescando y 2 semanas después regresaron de nuevo a Japón. Todo era distinto. Se les había caído el pelo, la piel les había cambiado de color y no podían mantenerse en pie. Este accidente convertía a Japón en el único país del planeta en sufrir 3 ataques nucleares consecutivos. Desencadenaba entonces una gran crisis diplomática, sanitaria y económica, ya que el pescado nacional quedó comprometido. Los pocos atunes y tiburones que habían pescado habían entrado en el recorrido comercial habitual, causando el pánico. El pesquero se graba rápidamente en el imaginario colectivo japonés y es asimilado por la cultura popular nipona. Inaugura la película Godzilla. Está basado, los primeros frames de la película son estos, en los que se puede ver un velero, que es un poco la metáfora y la representación del Lucky Dragon 5. Una vez superada esta tensión inicial del conflicto, todo vuelve a la normalidad. El Lucky Dragon 5 ya no es noticia y los nombres de los marineros son olvidados. Japón condena el dramático suceso a una solitaria muerte en el archivo. La bomba y sus víctimas quedan enterradas bajo el peso arqueológico del recuerdo. Asimismo, mientras acabo de narrarles las consecuencias de aquel desastroso viaje en el Océano Pacífico, me asaltan las palabras de Robert Fillow y siento que quizá aquello que me llamó la atención no tiene ninguna importancia. Quizá el Lucky Dragon 5 es simplemente un susurro, una catástrofe demasiado pequeña para ser tenida en cuenta. Sin embargo, aquello que se dice en bajito, que se murmura, de inmediato se convierte en un peligroso secreto con la capacidad de asaltar violentamente el discurso. La bomba tiene la capacidad, al igual que la anécdota, de invertir el orden de las cosas, de la misma forma que el suicidio invierte la biografía del difunto. La última decisión del último día del fallecido se convierte en el principio de su trayectoria vital. Me explico. El final ocupa el origen. Todo se lee al revés. El día que aquel niño contestó violentamente al profesor cobra sentido después de conocer que el joven se quitó la vida 10 años después. Algo similar ocurre con la bomba. Destroza el relato. Para Barthes, la propia explosión representa un icono visual tan improcedente que por un momento se escapa del sistema de significantes que conforma nuestra comprensión. Sin embargo, la determinante presencia de la bomba durante el siglo XX hace que pasemos de la fascinación y del miedo a esto, al kitsch. Esto es Miss Atomic Bomb, un concurso de belleza financiado por el ejército de Estados Unidos en 1950 y quien lo ganaba era Miss Atomic Bomb. Y esto podemos ver aquí una galardonada. Y tiene lugar entonces esta desactivación y la dulcificación de la bomba. Nosotros deberíamos saberlo. Nuestra capital, Madrid, es la primera gran capital del planeta víctima de un bombardeo moderno. El bando sublevado destrozó sus calles, sus edificios y sus plazas. Hoy en día es muy difícil encontrar algún rastro o huella de estos eventos en el Madrid contemporáneo. El callejero de la capital, que hace muy poco era una cartografía de la destrucción, en donde sus edificios adquirían la doble condición de cadáver y de archivo, es ahora un gran centro comercial. La amnesia triunfalista de la dictadura y la negligencia descuidada de la democracia han conseguido desdibujar la importancia de la bomba en una ciudad en la que todo está roto a la perfección. Parecen haber olvidado que solo desde la grieta, desde donde se ve la metralla de las paredes y los agujeros de los tejados, se puede imaginar otro lugar. Le Corbusier lo tuvo mucho más claro, ya que fue desde este espacio quebradizo desde donde planteó la casa dominó. En 1914 diseñó esta estructura de hormigón que podía montarse rápidamente y configurarse libremente según las necesidades del inquilino. Este proyecto, que revolucionó la historia de la arquitectura, buscaba dar una solución humanitaria a los refugiados desplazados por la destrucción absoluta de sus hogares. Ese mismo año, en 1914, el 20% de la población belga había abandonado su país escapando de la invasión alemana y distribuyéndose por toda Europa. En este momento, la estructura de Le Corbusier demostró su utilidad. El propio arquitecto decía esto respecto a la necesidad de responder a la destrucción. Se suponía que la guerra duraría solo 3 meses. Las aldeas destruidas deberían reconstruirse también en 3 meses. La pesadilla debe de olvidarse pronto. Asimismo, con esta frase, Le Corbusier describe a la perfección la capacidad de la bomba para generar nuevas cosas, nuevos inicios.
también demuestra la facilidad que tienen estas nuevas soluciones para perpetuar el olvido. Son incapaces de mirar atrás, incapaces de trabajar en las ruinas. El brutalismo es un buen ejemplo de ello. Este estilo es una de las soluciones favoritas entre los arquitectos y urbanistas para reconstruir Europa tras las terribles consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, a pesar de ser una respuesta barata, estética y plásticamente interesante, genera unos edificios atemporales, que responden a la bomba desde la desmemoria. Es imposible rastrear en sus lisos muros de hormigón la historia del país. Pero quizá esto es lo más honesto. Quizá la ausencia de agujeros de bala y boquetes de metralla convierten al brutalismo en una buena representación de la capacidad de la bomba. Después del estallido es imposible volver atrás. Solo queda ir hacia adelante. Perdón. Manteniendo los ejemplos arquitectónicos y recordando la anécdota y la capacidad generativa de la bomba, creo que es importante hablar de Minoru Yamasaki. Estoy seguro que muchos los conocéis. Es un arquitecto norteamericano de ascendencia japonesa que absolutamente todo lo que construye acaba dinamitado o derruido. La escuela primaria de Lincoln, en Livonia, Michigan, fue demolida y reemplazada por otro edificio. La terminal de Easter Airlines, en el aeropuerto de Boston, fue demolida en el 93. El centro de entretenimiento Quo Vadis fue demolido en el 2011. Todo lo que construye parece ser lo suficientemente generoso como para hacerse a un lado, lo suficientemente generoso como para dar paso a otras cosas. La demolición de Pruitigoes, una comuna residencial en San Luis, diseñada por Yamasaki, formada por 33 edificios, es considerado el inicio del posmodernismo en arquitectura. Asimismo, la destrucción de las Torres Gemelas, también suyas, desencadena una nueva era en Occidente, la guerra contra el terrorismo. Sin duda, Yamasaki no es el arquitecto más afortunado del mundo. La respuesta a Estados Unidos a este atentado suicida fue el robot, fue la idea de independencia, de mecánica. Pero para no abandonar la dinámica ni la anécdota, me gustaría explicaros la respuesta de Estados Unidos a través de la historia de John Lockwood, este hombre de aquí. En 2004, este joven tejano decidió abrir en Internet una página llamada liveshot.com. Pagando una inscripción similar a la de Netflix o a la de HBO, el usuario podía, gracias a unas cámaras y telecomandos virtuales que se ven en la imagen, manejar un rifle real desde su casa. La idea era hacer de la caza virtual algo interesante. Los usuarios podían, desde su salón, disparar a los animales vivientes que el propio Lockwood soltaba por su rancho de Texas. Cuando esto cobró cierta popularidad, la sociedad americana se echó encima del pobre Lockwood. Tanto asociaciones contra el maltrato animal como PETA, como Greenpeace, pero también la Asociación Nacional del Rifle se opusieron a esta iniciativa. Eso no es cazar, es matar. O para mí cazar es estar fuera, en contacto con la naturaleza, no en tu casa, quieto. Son algunas de las críticas en contra de la propuesta de Lockwood. Intentando mantener su negocio a flote, el joven emprendedor decidió sustituir los animales vivos por pósters de Osama Bin Laden. Pero ya era demasiado tarde. Su empresa no tardó en quebrar. 3 años antes, unos días después del 11 de septiembre de 2001, George Bush decía lo siguiente: los Estados Unidos se lanzarán a un nuevo género de guerra. Una guerra que requiere, por nuestra parte, una cacería internacional del hombre. Aquí, el cowboy tejano declaraba la guerra de drones a Oriente Medio y para ello utilizaba el término cacería del hombre, algo parecido a aquella idea propuesta por nuestro visionario amigo John Lockwood. Evidentemente, en esta ocasión, la Asociación del Rifle no dijo absolutamente nada. Se inauguraba entonces el mayor laboratorio del mundo para las tanatoprácticas aerotransportadas. Los drones habían llegado para quedarse. La guerra, ya asimétrica, se convertía ahora en algo unilateral. El infierno son los otros, y por eso mismo solo ellos deben recibir las bombas. En este caso, la frase de Marx, que mencionaba al principio de la charla, se invierte. Los hechos se suceden primero como farsa, para luego sucederse como catástrofe. En esta foto podéis ver a una joven mujer en 1944 posando con una hélice de uno de los primeros drones de la historia, producido por Radio Plane Company. Ella es Norma Jean, también conocida como Marilyn Monroe. En esta foto podéis ver un dron Predator, el 16 de febrero de 2001, en Nellis, disparando un misil Hellfire Romeo 2. Poco tiempo después, esta misma tecnología se utilizará en Afganistán para abatir a personas ilegalmente. La casualidad que vincula a Fermat con los NFTs y al icono pop por excelencia con el nacimiento del dron es algo que siempre me ha parecido increíble.
De la misma forma que el invento del automóvil dio lugar al futurismo italiano, los desastres de la Gran Guerra dieron lugar al expresionismo alemán, la terrible guerra civil dio lugar al Guernica y las diferentes bombas atómicas dieron lugar a Godzilla, propongo pensar que quizá el dron, el Predator, John Lockwood y el Lucky Dragon 5 han dado lugar a las obras de esta sala. Cada vez parece más cierta la cita de Paul Virilio, que afirma que la historia avanza a la velocidad de sus sistemas de armamento. Quizá lo hace también el arte, la estética y la filosofía. Quizá todo se mueve al ritmo de la bomba. Estoy yendo rapidísimo, perdón. Las obras de esta sala operan en ese hueco, en ese intersticio entre el miedo, la locura, la asfixia, el monstruo y la normalidad. Pasean haciendo equilibrios por el límite. Se sitúan, como muy bien me recordaba Manuel Padín en una conversación sobre la exposición, en el umbral, en el quicio de la puerta. El monstruo se sitúa en la entrada y en la salida, haciendo temblar todo lo que le rodea. Asimismo, intentando no abandonar en ningún momento el carácter anecdótico de esta charla y la anterior relación entre la sala y el dron, me gustaría recuperar el Hellfire Romeo 2 como ejemplo enigmático de mi propuesta. Esto de aquí es el Hellfire Romeo 2. Es un cohete desarrollado por Estados Unidos en 2011. Es un proyectil diseñado para poder soportar un primer impacto y penetrar así la fachada de un edificio sin detonar, sin que llegue a explotar. El Hellfire Romeo 2, de esta manera, puede estallar en el interior de las estancias. Estados Unidos promociona este dispositivo como el arma de guerra más humanitaria del mundo. Dice así: consigue matar al objetivo sin derribar el edificio. Una vez muerta la presa, la ciudad no tiene que ser reconstruida. Evita la ruina, mata a domicilio. Sin embargo, las investigaciones de Eyal Weizman y Forensic Architecture, que es un grupo de investigación fundado por Eyal Weizman y su hermana, en judíos, pero financiado por el gobierno de Inglaterra y concretamente las instituciones artísticas de Londres. La Tate tiene mucho que ver con que Forensic Architecture siga vivo. Se dedican un poco a la investigación de la arquitectura como espacio de guerra y espacio de conflicto, entendiendo el edificio como un lugar de archivo a través del que rastrear eventos de violencia que han ocurrido en esos lugares. Trabajan mucho en Afganistán, sobre todo en Pakistán, pero también en Melilla. Como iba diciendo, las investigaciones de Eyal Weizman y Forensic Architecture desvelan una realidad mucho más compleja. El agujero que deja el misil en la cubierta de los edificios, resistiendo este primer impacto, suele ser inferior a medio metro de diámetro. Este es el umbral de detectabilidad de los satélites de la ONU, que por seguridad, autonomía y privacidad pixelan sus imágenes. Esto es más o menos cómo se ve, bueno, no más o menos, esto es la imagen de un pueblo de Pakistán desde los satélites de la ONU. Desde estos satélites, capados, es muy difícil diferenciar una alfombra secándose al sol de un crimen de guerra. Esto es una casa, el cuadrado rojo es una casa atacada por un Hellfire 2. Cada cuadradito representa medio metro y el agujero de abajo del cuadrado inferior derecho es el agujero por el que ha entrado el Hellfire Romeo 2. Es imposible saber si es una mancha, si es alguien en la terraza o si es directamente un agujero creado por un torpedo de guerra. El Hellfire Romeo 2 se sitúa en el límite de este umbral. Se cuela en la grieta del sistema. Vigila la puerta de la misma forma que lo hace el monstruo. No obstante, es posible determinar el asesinato, rescatando una imagen del interior de la sala en la que el misil ha detonado y a través de un profundo estudio de la metralla de las paredes es posible determinar dónde estaban los cuerpos. La sombra de la existencia se desvela en la superficie. Es muy sencillo. Donde no haya metralla, había un cuerpo. Aquello que ya no está revela una realidad. Esto es el ejemplo de la misma casa que hemos visto aquí bombardeada en Pakistán, cómo el estudio de nivel y de las propias paredes de la habitación revela que en la pared derecha no hay metralla, cuando sí que la debería haber después de este estudio de estallido. Las siluetas rojas desvelan también las siluetas de una familia que aparentemente vivía ahí. Algo similar ocurría en Hiroshima y en Nagasaki. Las disparatadas temperaturas a las que llegó la ciudad por culpa de la bomba calcinaron a sus habitantes. Algunos de ellos quedaron inmortalizados en el hormigón de sus calles. Aquello que ya no está revela la explosión, como cuando la ausencia de detalles en una historia y la imposibilidad de seguir en la narración revelan un posible trauma.
Por algún motivo recuerdo ahora de nuevo que caída, acaecer y decadencia comparten raíz y que también lo hacen precariedad y plegaria. Asimismo recuerdo el grito de la tripulación del Lucky Dragon 5 al ver el resplandor en el cielo y los 14 meses que pasaron hospitalizados. Sin embargo, sigo convencido de, como avisaba Robert Fillow, aquello que me llamó la atención no tiene ninguna importancia. Quizá todo esto ha sido demasiado banal, demasiado pequeño para poder luchar contra el estruendo que originan las grandes catástrofes. Sin embargo, sigo pensando que es en lo diminuto, en las esquinas, donde verdaderamente sucede el gran misterio de la experiencia. Y solo con un trabajo negativo, prescindiendo de la luz, acercándonos a aquello que genera la sombra, la penumbra, el polvo y la bomba, puede uno comprender la incógnita. Las obras de esta exposición son justo eso, la linterna apagada con la que podemos ver aquello que se esconde, aquello que nos es prohibido. Los edificios caídos, los fusiles de asalto, las sillas que esperan, las guerras del futuro, los monstruos radiactivos, cobran mucho más sentido así. Finalmente, me gustaría acabar con una cita de Miriam Khan, autora de, yo creo que quizá una de las mejores obras de la sala, que resume a la perfección la relación de la bomba, la anécdota, la exposición y las tinieblas. Resume a la perfección lo que he intentado trenzar en esta extraña conferencia. Dice así: cada dibujo, cada apunte, cada movimiento, cada gesto es igual de importante que el resto, desde los pequeños dibujos hasta los trabajos más grandes. Un árbol es igual de importante que una bomba atómica. Y esto ha sido todo. Muchas gracias.